libro de Colosenses hay una oración que Pablo hace y Pablo la hace lógicamente orando por los hermanos colosenses. Pero esta oración no viene de Pablo. Esta oración fue una oración inspirada por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que estaba orando, intercediendo por los hermanos. Y si el Espíritu Santo intercede por los hermanos, estaba intercediendo por los hermanos colosenses, eso también significa que el Espíritu Santo todavía está intercediendo y deseando lo mismo que deseaba para estos hermanos. Lo está deseando para nosotros, para usted que me escucha, para usted hermano, hermana, que quiere servir a Dios, quiere serle fiel a Dios, pero como que todo se le ha puesto en contra. Todo se le ha puesto en contra. Y yo quiero leerle primeramente la oración, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Permítame por un par de minutos hablarles acerca de estos hermanos, los colosenses. Pablo está preso en Roma y le llega la visita de el pastor, el líder de esta iglesia, llamado Epafras. Y le habla acerca de los hermanos los hermanos colosenses. Y les habla de un par de cosas. Les habla acerca de su fe en Cristo Jesús. Dice, siempre orando por vosotros. ¿Por qué? Porque habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La iglesia de los colosenses era una iglesia que se caracterizaba por su fe en Cristo Jesús. Cuidado, no por su fe. No por su fe. Es por su fe en Cristo Jesús. Y también por el amor a todos los santos. No a algunos santos, a todos los santos. ¿Y por qué hay que hacer un énfasis aquí? Porque hay personas que tienen mucho amor y quieren ayudar. Y tienen agencias de beneficencia y ayudan a todo el mundo. Le dan de comer a los pobres, a los necesitados. Pero ¿saben una cosa? No tienen fe en Cristo Jesús. Entonces tienen mucho amor, pero no tienen fe en Cristo Jesús. Tristemente, hay denominaciones enteras, iglesias enteras, creyentes, que tienen fe en Cristo Jesús, pero no aman a todos los hermanos. Qué cosa, ¿no? Esta iglesia tenía las dos características. Y por eso Pablo, cuando escuchó acerca de la fe en Cristo Jesús y el amor a todos los hermanos, le escribe esta carta. También le escribe esta carta, ¿sabe por qué? Porque había entrado una enseñanza errónea a esta iglesia. Y era la enseñanza de los gnósticos, el gnosticismo. Y no quiero pasar mucho tiempo explicando todo esto, pero mire, esta era una creencia que se había metido dentro de la iglesia y enseñaba que había que guardar las leyes y las ceremonias del judaísmo. Enseñaba que el gnosticismo tenía una filosofía y unas revelaciones secretas que eran para ciertas personas. Por eso eran muy exclusivistas.
no caminaban como gente que habían llegado a una cierta perfección y miraban a otros que no habían llegado a esa perfección. Adoraban a ángeles porque creían que los ángeles eran mediadores de Dios, con Dios. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza. No se agarren de un ángel, agárrense de la cabeza, no se agarren de otro intercesor. Hay un mediador entre Dios y los hombres, la cabeza, que se llama Jesús. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Sí, el conocimiento lo da Dios si yo como dice acá, haciéndose de la cabeza. Si yo me conecto con la cabeza, que es Cristo Jesús, si yo estoy conectado con algo que no es la cabeza, que es Cristo Jesús, entonces yo no voy a crecer con un crecimiento que da Dios. ¿Ve? Qué simple que es, ¿no? Entonces, Pablo le escribe esta, y me impacta una palabrita que él usa acá. Mire lo que dice acá. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y aquí está la petición que Pablo le presenta al Señor como intercesión a favor de los colosenses, pero también en la misma petición y el mismo deseo del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Esta es la petición, el deseo del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y miren qué es la petición. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda, fíjese, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuánta sabiduría? Toda. No se olvide de esta palabra, toda. Después dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mire que él sigue repitiendo todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe por qué le estoy enfatizando esta palabra toda? Porque si el Espíritu Santo pide algo, está pidiendo según la perfecta voluntad del Padre. ¿Sí o no? El Espíritu de Dios está intercediendo de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre. Y entonces aquí me dice algo, que el Padre no me quiere dar un poco, me quiere dar todo, me quiere dar toda sabiduría y toda inteligencia espiritual, para que yo le agrade en todo, para que yo lleve fruto en toda buena obra, y Él me quiere fortalecer con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que yo llegue a tener toda paciencia y toda longanimidad. Este es el deseo del Padre. Ahora, fíjese, primeramente Él dice que seamos llenos, completos. La palabra lleno es la palabra completo. Esta palabra lleno es la misma palabra que Jesús, que se usa como llenura del Espíritu Santo. Es algo que se completa. Y que seamos completos, dice, con el conocimiento de su voluntad. Fíjese qué importante aquí. El Espíritu Santo desea y quiere que nosotros no tengamos conocimiento teológico simplemente, que no tengamos conocimiento de esto y conocimiento del otro, pero que el conocimiento más importante es el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de lo que Él desea para nosotros, el conocimiento de lo que le deleita a Él cuando nos mira, el conocimiento de lo que lo complace a Él. ¿Sabe usted que la voluntad de Dios para nuestras vidas es lo que deleita al Padre?
todos nosotros que somos padres, madres, entendemos esto un poquito, que tenemos deseos para nuestros hijos, queremos que sean hombres y mujeres de bien, queremos que estudien, queremos que progresen, queremos que sean personas íntegras en este mundo, honradas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que eso sucede, ¿qué sucede en nuestros corazones? Sentimos un deleite, un placer. Bueno, el Padre también. El Padre, toda la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, lo deleita. Muchas personas se creen que la voluntad de Dios es hacer sufrir a la gente. No. Él no se deleita cuando nosotros sufrimos. Él se deleita cuando nosotros conocemos su voluntad. Y entonces dice, para que seáis llenos del conocimiento, completos del conocimiento de su voluntad, para que conozcamos qué es lo que le deleita a Él en mi vida, qué es lo que yo hago que lo deleita, y también, lógicamente, qué es lo que yo hago que no lo deleita. ¿Por qué? Porque Él quiere darme toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. Sabiduría es cuando yo sé aplicar, tengo conocimiento práctico de lo que Dios quiere con mi vida. Inteligencia espiritual es discernir la voluntad de Dios para que yo tome decisiones. Hay personas que, yo quiero servir a Dios. Sí, bueno, esa es la voluntad de Dios para tu vida, pero ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones prácticas vas a tomar? Y sabe una cosa, que el Espíritu Santo está orando a través de Pablo, diciendo, yo quiero que ustedes sean completos, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que ustedes sepan, en una manera práctica, lo que a Dios le deleita en su vida y lo que no le deleita. Y que también tomen decisiones correctas. No solamente eso, pero dice, también oro para que andéis como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Esa palabra digno es una palabra muy, muy hermosa porque es una palabra que implica peso. Usted sabe que una joya tiene un valor. El oro, por ejemplo, un anillo de oro, una sortija de oro, tiene valor según su peso. 14 quilates, 18 quilates, 24 quilates. ¿Por qué? Porque cuanto más quilates tiene más peso. Cuanto más peso tiene, más caro es. ¿Y sabe acá lo que está diciendo? Que nosotros debemos andar de acuerdo al peso del Señor. El ejemplo de Jesús. Agradándole en cuántas cosas? En todo. Agradándole en todo. Yo conozco personas, por ejemplo, que sí, agradan al Señor, pero hay algunas áreas de su vida que no le agradan al Señor. Están desobedeciendo al Señor en algunas áreas. Y aquí me dice que yo tengo que agradar en todo. Y si yo lo agrado en todo y camino según su voluntad, entonces, ¿qué pasa? Llevo fruto, resultados en toda buena obra y crezco en el conocimiento de Dios. Crezco en el conocimiento de Dios. Algunas veces me da un pánico porque escucho a personas hablar de Dios y gritan y son muy dinámicos y muy carismáticos, pero se ve que no conocen a Dios, porque están hablando de otro Dios. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y algunas veces yo escucho a personas que presentan a un Dios que no tiene ninguna gracia. ¿Sí? Y nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y por eso hay que conocerlo. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Ahora, le voy a decir algo. ¿Sabe cómo conocemos a Dios?
Mire lo que dice aquí Pablo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Le voy a decir una de las maneras más importantes cómo crecemos en Dios. ¿Sabe cómo crecemos en Dios? Caminando. Sí, caminando. ¿Saben por qué? Porque cuando yo camino como es digno del Señor y le agrado al Señor en mi diario caminar y produzco frutos en lo que yo hago, en mis obras, ahí yo aprendo a conocer al Señor. Lo aprendo a conocer. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, en la época de la Edad Media que se encerraban y se aislaban y pensaban que si oraban todo el día iban a conocer al Señor. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me dice, no, ustedes tienen que andar como es digno del Señor. Tienen que vivir su vida. Tienen que vivir. Pero yo no quiero porque estoy rodeado de gente mala. No, ahí es cuando yo tengo que caminar y lo tengo que agradar al Señor. Tengo que agradar al Señor en mi diario caminar y tengo que llevar buen fruto en toda buena obra. Ahí yo crezco en el conocimiento de Dios. Ahora, mire lo que el Espíritu Santo me promete. Fortalecidos con todo poder. Fortalecido con todo poder. Esa palabra poder es la palabra dunamis, que significa habilidad. Una habilidad para hacer, para lograr todo lo que Dios me pide que yo haga. Escúcheme bien, Dios no me pide nada sin que Él primeramente me dé la habilidad para hacerlo. Dios nunca me va a pedir nada, no me va a pedir, no me va a demandar nada, sino que Él primero me va a dar la habilidad para hacerlo y después me va a decir, ahora tú puedes hacerlo. Yo no puedo pedirle a mi nietito, que tiene 1 año, ¿no?, que maneje mi automóvil. Claro, el otro día él se paró, tiene 1 año y medio, él se paró detrás del volante de mi automóvil y tomó la llave y quería poner la llave para arrancar, porque él ya ve que la llave arranca algo y entonces él le daba vuelta al volante, pero él no sabe, porque no tiene la habilidad para hacerlo. ¿Sabe una cosa? Dios nunca te va a pedir que hagas algo si no te da la habilidad con anterioridad. Y aquí te dice que seremos fortalecidos para andar, para caminar, para agradarlo en todo, fortalecidos con toda habilidad, conforme, de acuerdo a la potencia. Y esta palabra potencia es una palabra muy fuerte en el Nuevo Testamento, porque es la palabra kratos, que significa poder que no se puede resistir. Con su fuerza irresistible de su gloria. ¿Para qué? Para que le hagamos frente a los demonios, para que le hagamos frente al diablo, para que le hagamos frente a los malos. No, mire lo que dice acá. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para hacia toda paciencia y longanimidad. Y nosotros pensamos que este poder, que esta potencia es para hacer obras de poder. No. Mire, le voy a decir algo. Una persona que tiene mucha autoridad y es poderosa es una persona que es paciente y persevera. En la perseverancia y en la paciencia, ahí se ve el poder. De eso le quería hablar hoy. De eso le quería hablar hoy. Porque nosotros queremos el poder de Dios y queremos resucitar muertos y sanar enfermos y ver milagros. Pero acá el Espíritu Santo me está diciendo que Él me quiere fortalecer con todo poder, con todo poder, con todo, sin excepción, con toda habilidad, para lograr los propósitos de Dios en mi vida, según o de acuerdo a la potencia de su gloria, a su glorioso poder irresistible. ¿Pero qué? Para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra paciencia es la palabra perseverar. Es
una persona que está cargando una carga, ¿sí? Cargando una carga y no la deja. Y resiste el peso de la carga y persevera, aguanta y sigue caminando. Y después la palabra longanimidad es una palabra que significa temperamento largo. Largo temperamento. Largo temperamento. Es una persona que no solamente tiene paciencia, pero sabe aguantar. Y mire. Esta palabra longanimidad significa también que es una persona que no se venga. No se venga, no toma decisiones con enojo, pero sabe soportar las situaciones. Para eso Él nos quiere fortalecer. Sí, porque un creyente que camina con paciencia y longanimidad, con perseverancia y con paz en su corazón, está andando digno del Señor. Y lo agrada al Señor y lleva fruto, porque la gente nos está mirando. Y en eso entonces crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Y porque cuando yo vivo en paciencia y longanimidad, estoy conociendo a Jesús. Porque estoy atravesando por lo mismo que atravesó Él. Pero Él, el Espíritu Santo, me promete que Él me va a fortalecer con todo poder. Y no solamente eso, con toda paciencia y longanimidad, pero también me dice que me fortalece con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha dado la habilidad para que participemos en los tesoros del cielo, en las bendiciones del cielo, dando gozo, dando gracias en gozo. Eso es poder. Eso es poder, dando gozo, gozándonos en que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Sí, solamente tenemos unos minutos para mirar este pasaje, pero mire qué linda oración del Espíritu Santo. Está orando para que nosotros seamos fortalecidos, que caminemos dignos. Sí, que caminemos según el peso del ejemplo de Jesús, que caminemos con los quilates, con el valor que tenía Jesús. Sí, que caminemos en fe en Cristo Jesús, amando a nuestros hermanos, pero también que caminemos testificando al mundo que caminamos dignos, somos dignos de Cristo Jesús, y que caminamos en paciencia, en perseverancia y en longanimidad, que significa con un temperamento a larga distancia, que soportamos y que no nos enojamos y no perdemos la paciencia. Y Pablo estaba tan contento con estos hermanos, tan contento que al final él le dice, porque Pablo está en la cárcel, él nunca fue, dicho sea de paso, él nunca fue a ver a la iglesia, a los colosenses, pero mire, nunca estuvo ahí, pero le escribe esta carta y le dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Yo quiero que el Espíritu Santo diga lo mismo de mí, que Él está alegre y satisfecho porque estamos caminando dignos. Si usted en este día está atravesando por situaciones difíciles, esta palabra es para usted.